estamos modificando comportamientos, para bien o para mal, con las cosas que ponemos en el mundo. Con el diseño podés impactar realmente en la sociedad, o sea, podés generar un cambio y podés mejorar las vidas de la persona. Yo creo que los diseñadores estamos formados para detectar procesos de mejora del mundo. Nadie te enseña a emprender, nadie te enseña el estrés, y Argentina es Argentina, con todo lo lindo y con todo lo difícil. Siempre dije que las ideas no las aprendés en una academia. Las ideas las llevas puestas, son tuyas. Hay que estar despierto. Aprendés perdiendo el tiempo. Esa es la verdad. Hoy estoy con Heidi Halk. Estoy muy contenta de poder tener esta conversación. Desde que te conocí en FADU hace años, en una materia de morfología 2, creo, que siempre me pareciste súper interesante. Así que gracias por venir hoy. Y nada, estoy muy contenta de tener esta charla. Muchas gracias por la invitación. Y yo también estoy muy contenta en poder compartir y también encontrarnos desde otro lugar, fuera de las aulas. No soy Heidi Halk, soy colombiana. Estoy hace 20 años, casi 21, en Argentina, en Buenos Aires directamente. Vine para acá de vacaciones y después me enamoré de Buenos Aires. Soy diseñadora industrial de formación, me hago llamar diseñadora experimental después por desviación o por preferencia. Hice la carrera de diseño industrial, después hice un posgrado en lógica y técnica de la forma. De ahí empecé a dar clases de morfología, o sea que soy docente hace algunos años. Luego hice otra maestría en investigación interdisciplinaria de la UBA con la Universidad Humboldt de Berlín. Me dedico mucho a la docencia, dirijo un grupo de investigación interdisciplinaria que se llama Sistemas Materiales. Yo en realidad quería estudiar medicina, no era que quería estudiar diseño desde siempre. Fui una orientadora vocacional y ahí vi lo de la descripción de diseño industrial, que dije como, mira, no sabía que había, como que esto se estudiaba. También estaban como los muebles y las fábricas, pero no se sabía quién estaba detrás de todo eso. Sí. Y ahí me acerqué a la Universidad de Palermo, hice como un scouting, fui ahí y me dejaron entrar a 2 clases. Me dejaron entrar a una clase que era con el tercer año, que estaban haciendo electrodomésticos, y una clase de segundo o primero que estaban haciendo juguetes. Y dije, esto es a lo que yo me quiero dedicar. Te da una forma de pensar que te estructura la cabeza de forma muy distinta. Yo todo el tiempo alguien me muestra algo y lo primero que pienso, ¿y esto cómo se limpia? ¿Cómo lo vas a limpiar? Como esa superficie que está toda calada, no se puede limpiar. Es como, ¿a quién le importa? Entonces, encontraste diseño industrial, estudiaste. Estudié en la UP, la terminé. En el medio había empezado también a trabajar, como en algunos estudios que estaban emergiendo en esa época acá. Y el día que me egresé, o sea, que rendí la última materia, el director de la carrera, que es Daniel Wolf en la Universidad de Palermo, me había recomendado para dar clases en la UBA en industrial. Y ahí fue muy wow. Y bueno, y ahí arranqué a dar clases en diseño. Yo siento que FADU es como un organismo que anda, que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, como no hay grandes líos que se generan ahí, y como una energía muy generativa todo el tiempo que no sé si hay en otros espacios de esa manera, porque está viva. Sí. La carrera me enseñó un montón, pero bueno, pararte delante de un montón de gente, la experiencia de tantas personas haciendo lo mismo, el oficio también de la docencia, los años de ir validando cosas, de errores que se cometen siempre, de un público que se renueva, entonces también más allá que el ejercicio sigue siendo el mismo, cómo responden, qué cosas incorporan, cómo cambian los grupos, las dinámicas, los docentes. También siento que todo eso me ayudó a formar también esta parte que desarrollo más en sistemas materiales, que tiene que ver con una cuestión de comunicación de la ciencia, de poder separar el frente, de alguna manera desarticular temas que son complejos y hacerlos de manera que puedan ser como alcanzables y accesibles como una primera entrada, y después complejizarlos. Me enseñó muchísimo, es como el posgrado de la vida, además de los posgrados, que además ese que es como una docencia extendida.
Y también a ser alumno, porque estaba como todo el tiempo en los dos roles. Mientras daba clases también estaba como tomando clases, ser de la universidad privada y dar clases de la universidad pública, ser colombiana y estar en Argentina, ser diseñadora industrial pero trabajar con artesanía. Contame un poco también bueno, de tus inicios en cerámica, que sé que es un medio y un material que a vos te encanta y que lo manejas mucho. Sí, creo que ese fue mi punto de entrada a la materialidad. Y la cerámica me acercó como a ese producto de lo que imaginábamos que era el producto industrial, de una manera que era accesible para mí. Entonces, iba los sábados a cursar un taller de cerámica donde llevaba como mis formitas y me decían, bueno, y el molde y la colada para hacer cosas por colar. Que no era inyección de plásticos, millones de pesos en una matriz para hacer millones de cosas. Entonces, mandé a hacer el molde, hacer las coladas y salía una pieza hueca de cerámica que era igual a las cerámicas que yo podía ir a ver en un local y empezar a conocer personas que se dedican a eso, los artesanos, conocer el oficio también, tener mucho más respeto por el oficio. Y ahí ya me empecé a dar cuenta que todo lo que yo podía hacer, dibujar, modelar, iba a estar mediado por quienes lo llevaban a cabo. Y eso empezó así, y en ese proyecto entre medio, que fue bastantes años después, como se cristalizó eso de la idea que uno tiene y después como lo que termina siendo. Entonces yo tenía una idea de unos productos que eran utilitarios, que tenían que ver con esta pieza de cristal con cerámica, que por ignorancia yo pensé que, bueno, son dos materiales del calor, lo juntás, fin, esto sale perfecto. No, hay choque térmico, un montón de cosas que las fui aprendiendo, que algo que generalmente por ahí pasa en diseño industrial, que es como, tenés la idea de la cuchara, haces el dibujo de la cuchara, haces el modelo de la cuchara, haces la impresión 3D de la cuchara, haces el molde de la cuchara, y terminás todo el tiempo replicando una misma cosa. Y no hay como permeabilidad en el proceso. Y a mí me gusta mucho más que pasen cosas en el medio, y cómo eso vuelve y cómo alimenta. Entonces no tenés una idea cerrada que arrancaste con algo y lo tenés que llevar ahí. Sí. Sino que tenés una idea que se va formando a medida que la vas haciendo. Me empezó a gustar como esa cosa de esos procesos un poco más heterogéneos, que no sea tan homogéneo como yo tengo esta idea y entonces terminamos con eso. Y contame, después, ¿en qué momentos surge toda tu relación con Alemania y todos tus posgrados, los miles que No son tantos. Pero bueno, sí. dos, Nada, no tantos. Bueno, también un posgrado que es entre la UBA y la Humboldt de Berlín y es como de interdisciplinariedad. Será un año en Buenos Aires, un semestre en Berlín. Me conectó con toda una cosa, un interés mío por la biología y por la ciencia que no había encontrado un lugar para desarrollarlo. Y me vinculé mucho más, de forma mucho más cercana con científicos. Empecé también empezó a generar como ese lenguaje común donde empecé a poder leer papers que no era que no los podía leer, pero a comprenderlos y a poderlos utilizar. Y mi carpeta de referencias pasó de ser, no sé, Pinterest, Behance y no sé qué, a ser, no sé, Science Direct, Google Scholar y lo que me di cuenta en esa maestría que era interesante de yo acercarme a esas disciplinas era mi mirada como diseñadora sobre esas disciplinas y no yo convertirme en una más de eso. Había mucho del proceso de diseño que podía también informar a la ciencia desde cómo se hacían las cosas, porque es probable que muchos resultados que se obtienen de estas interacciones interdisciplinarias es muy difícil que surjan de esa misma disciplina. Porque también hay como unos saberes que están establecidos y no cuestionados. Sí, bueno, me parece que eso se aplica a todo, sí. todo, ¿viste? Y sí. En mi tesis me inspiro en una planta que ellos están estudiando, que se llama la planta de hielo, que es una planta australiana. Me inspiro en cómo su estructura celular se expande y esa expansión genera un cambio, como un cambio de forma en la planta y se abre sin tener que estar como conectada a la planta, una vez que está muerta. Como pasa con las piñas de los pinos, que si se mojan se abren, si se secan, perdón, se abren y cuando están mojadas se cierran, que ese es como su sistema de dispersión. Pero si vos la agarrás en cualquier lado y haces eso sigue como activo más allá de que esté en el árbol. Entonces desde esa lógica empecé a trabajar mi tesis y era como, bueno, ¿cómo puedo usar esa abstracción que estoy queriendo hacer de cómo se expanden esas celdas, esa estructura celular y genera movimiento, a algo que esté como en lo material? Y así surge mi proyecto de tesis, que terminó siendo como unos sistemas para
robótica suave. Morfología, que por cómo está conformada la estructura, puedo generar movimientos fuera del plano solamente con cortes en el material. Siento que me gustan todos los materiales, ¿sí? Hay unos con los cuales he trabajado más. Siento que la cerámica particularmente lo que me permite es como un despliegue formal muy amplio con una tecnología accesible, que sería como por moldería o por tornería y eso. Posibles para todos. Posibles en un taller chico de cerámica y posibles para que un diseñador empiece con una línea de productos y lo empiece a vender. Nos fuimos refinando los diseñadores en torno a la cerámica y también conocer como un poco las limitaciones que tiene el material y trabajar con ellas para poder desarrollar productos. Al principio por ahí era como acercándonos a ceramistas y después diseñadores que se convirtieron en ceramistas y ahora tienen grandes talleres y desarrollan, y también como desarrollando con esa lógica de diseñador industrial, como, uy, bueno, esto, no sé, que tenemos que tener unos agujeritos en determinadas partes, entonces te hago una matricita en corte láser para que vos tengas ubicadas las cosas, sí. A empezar a pensar el molde de una determinada manera, en poder hacer modelos en impresión 3D ruteados, que te permitirían cierta precisión, que no tenías que hacer como todo por revolución. ¿Y cómo fue aceptado como esa incorporación de estos por ahí elementos un poco más tecnológicos? Creo que súper bien, porque empezaba a ver como que se podía armar como una relación más de ida y vuelta con quien estabas trabajando. Vos empezabas a entender, o por lo menos me pasaba a mí, empezaba a entender lo que necesitaban hacer y yo tenía unas herramientas en las que podía facilitar ese trabajo y también ajustar a la precisión de lo que yo por ahí quería. Hice una línea de collares, que es el que tengo puesto, que también como la forma era como, o sea, forma y material, ahí, tiene que estar como de cerca. Entonces, en ese caso fue, bueno, pensar los moldes, cómo iban a estar hechos, por dónde iba a estar la boca de colada, cómo se iba a poder sellar, cómo iban a estar los agujeros. Y ahí había que tener un entendimiento de que la persona con la que yo estaba trabajando en la cerámica entendiera el resultado final al que yo me quería acercar y yo entender la complejidad que llevaba eso de, bueno, el molde son 2 piezas y en el cierre siempre se genera como una rebaba. Sí. Y en una de las primeras instancias la rebaba la borramos. No quedaba bueno. Entonces también fue incorporar eso. No, bueno, entonces la pieza no se esponjea, se mantiene la rebaba y sobre ese tomamos como eje para hacer los agujeros y todo. Lo que siento sí es que hay como un montón de gente como con disponibilidad, apertura para empezar a entender, bueno, vos qué necesitas, de qué manera lo podemos hacer. Pero después te encontrás con proveedores y gente que lleva años y es oficio y es clave también escucharlos. Totalmente. Y entenderlos y aprender de ellos y... Además, como incorporar algo que se entiende como un error, ¿no? Pero ¿cómo lo vamos a dejar? Claro. No, sí, eso es una decisión. Ahora que ya sabemos que esto lo da el proceso, sí, incorporémoslo en el producto, sí, porque tratar de esconderlo es contraproducente, sí, por lo menos para lo que yo estaba buscando. Después de tu introducción a los materiales con la cerámica, me contaste que te fuiste para todo el mundo de biomateriales. ¿Cómo, para alguien que no sabe lo que es un biomaterial, cómo lo describirías? ¿Cómo lo explicarías? Biomateriales tiene que ver con materiales que estén biobasados, así que haya un material orgánico de base por el cual se esté constituyendo. Que haya como una mezcla que te permita poner un material orgánico con algún vinculante y generar un material. Y por otro lado están los materiales biofabricados, que tienen que ver con un proceso de crecimiento de algún organismo, que es lo que genera el material. Sí, entonces estamos trabajando con esas 2 cosas. Por un lado, en el marco de lo que estoy trabajando dentro de sistemas materiales, con materiales con desechos orgánicos, y por el otro lado, con organismos que puedan conformar alguna materialidad a partir del proceso de crecimiento. Tengo biomateriales, biofabricados y biobasados. Y después una otra categoría que la dejo por fuera porque no se considera dentro del biomaterial, sí, porque no está hecho a partir de algo, llamémoslo entre comillas bio, pero sí me interesa para estas descripciones que tiene que ver con los materiales bioinspirados, donde el material de
de concreción, no necesariamente es un material orgánico, puede ser un material sintético, pero tiene una lógica que viene de alguna estrategia natural, de algún proceso natural. Esto, por ejemplo, es lo que desarrollé en la tesis, algunas de las figuras. Lo que hice fue con estas celdas, esto era lo que estaba inspirado en la estructura celular de esta planta, y lo que te había dicho es que lo que pasa en la planta es que se expande la celda y eso hace que se haya una transformación en el espacio. Y acá lo que quise hacer por medio de la morfología fue cómo generar de alguna manera algunas restricciones geométricas para que esta figura, que si no tuviera estos bloqueos, se mantuviera en el plano, una vez que yo se los pongo, pueda como salir del plano. Entonces, de esa manera, como generar un mecanismo a partir de algo que es un corte sobre una goma eva. Algo interesante de eso es como esa inspiración en la estrategia y cómo tratar, y ahí lo inspirado no solamente en la estrategia, sino como en la naturaleza resuelve con la mínima cantidad de elementos como la mejor performance de eso. Y esto tiene algo esta lógica. Y también poder embeber en el material la función y el comportamiento, la forma y el comportamiento en una misma. Yo acá si separo la forma del material, es como que cambia. Claro. Y lo que tienen los materiales auxéticos, que son esta estructura, es una estructura auxética, es que es algo de la ingeniería y hacen que el material se comporte distinto a como es el material de base. Esto es goma eva. La goma eva, si yo la estiro, debería achicarse transversalmente a la fuerza. Los auxéticos se expanden. Y luego, esto ponele que es una formita que calzaría por acá, ¿sí? Y surgió esto que sugiere de alguna manera unas aplicaciones en robótica suave donde puedes generar un mecanismo solo con el material. Entonces acá si yo tiro, tengo como este mecanismo de gripeo, de agarre. Yo podría levantar algo con esto a partir de una lámina cortada con una forma particular. Este tipo de resoluciones no hubiera surgido si no venían como desde la forma del diseño. Muchas veces cuando muestro mi tesis en ámbitos que son mucho más científicos, siempre la pregunta es ¿cuántas simulaciones hiciste para llegar a entender que esto iba a formarse de esta manera? Y en realidad yo no hice ninguna simulación. Claro. Entonces ahí hay como una cuestión de cómo el diseño también ayuda a avanzar algunas cuestiones en la ciencia. Y este es un caso específico de eso. Entonces estos son materiales bioinspirados. Esto está inspirado en una planta que se llama la planta de hielo. Y después para pasar a los materiales biofabricados, que tienen que ver con desechos y no hay un proceso de crecimiento, son estos, y acá retomo como mi pata de la cerámica. Sí. Esto es un material que está hecho a partir de conchas de mejillones, que lo desarrollé junto a LABBA, que es el Laboratorio de Biomateriales de Valdivia, en Chile. Espectacular. Ellos vienen trabajando con distintos desarrollos de recetas materiales y se comunicaron conmigo como yo trabajaba con cerámica, porque era como tenemos este material que tiene como puede funcionar como una alternativa a la cerámica, donde no necesita un proceso de horneada, es muy extenuante como en cuanto a energéticamente, tiene mucho gasto energético. Esto es a temperatura ambiente. Entonces lo que pensamos con ellos fue un dispositivo de conformación. ¿Cuál es el lenguaje formal que tiene este nuevo, entre comillas, nuevo material? Y ahí desarrollamos un dispositivo que era como una matriz donde los elementos estaban impresos en 3D, y esta es una de las piezas que hicimos. Es como un bastidor con una tela que la estás tirando. Entonces ahí se conforma la figura y la podés como reconfigurar porque tiene como unos elementos para hacerlo. Entonces creamos estas piezas que después también las expusimos en el Museo de Arte Decorativo de Berlín hace creo que 2 años ya. Y la intención es seguir trabajando con este material. Es algo que es de la industria alimenticia también, entonces es un residuo que se produce en cantidad. Entonces estamos haciendo un material también que todos sus elementos son como biodegradables. Ahora justo ganamos con Angie Dub, que es una arquitecta argentina, una beca del programa de Bauhaus Earth en Berlín. Sí, y ahora nos vamos a desarrollar unas aplicaciones de este material en la arquitectura,
como material de revestimiento para interiores y también para exteriores. Pero es interesante lo que surge en torno a los biomateriales, que en vez de estar como diseñadores, como habitualmente hacemos, que compramos un material que está en la góndola y lo aplicamos a en la góndola por llamarlo de alguna manera, y lo aplicamos a nuestro producto, en este caso somos diseñadores que estamos diseñando los materiales con los que estamos haciendo los productos. Hay como un proceso ascendente ahí. Claro. Y luego de los materiales biofabricados está este material que es un material que se produce con el crecimiento de hongos, en realidad de micelio que es la raíz. A ver si lo puedo levantar por acá. Acá hay un petri, esto es micelio de Pycnoporus sanguineus. Sí. Todo esto que ves ahí como una nubecita es el hongo que está creciendo y está haciendo como unas redes. Entonces lo que estamos trabajando con Leo es ver desde la biodiversidad cómo podemos obtener como otras variables de la forma a partir de un mismo recurso, que en este caso es el crecimiento del hongo. Entonces lo que pasa, acá se ve un poco, esto es acerrín, en los dos casos es como un aglomerado, se le llama bioaglomerado, es liviano. En muchas partes se está usando como, o se sugiere como una alternativa para el telgopor, por ejemplo, porque pensá que es un material que la base es acerrín, es el micelio este que crece y lo aglutina y lo deja así. Y este material es totalmente biodegradable, compostable. Espectacular. Si esto se reemplazara. Y lo lindo es que también es como que vos lo pones en una forma y toma copia la forma. Y lo más interesante para mí esto es que está creciendo, hay un hongo que está creciendo, y cómo cambia totalmente tu vínculo con los productos cuando están vivos. Están vivos y los estás cuidando, porque querés que crezcan y les das las mejores condiciones, entonces es como, bueno, un poquito más de calorcito para que crezca bien. Y en esa misma lógica, en un momento cuando lo tenés listo, decís, bueno, y ahora hay que hornearlo para cortar con el proceso de crecimiento, que es una linda forma de decir que se mata. Y eso levanta también un montón de preguntas éticas en cuanto a cuál es la agencia de los materiales, cuál es la agencia de los organismos, cuáles son las cuestiones de coproducción o de cocreación que estamos haciendo con estas... Y esto, vos en tu casa tenés este hongo sí. ¿O dónde? En mi casa. En mi casa muchas de estas cosas se cocinan, se llama recetas a digamos, los componentes y las formas de fabricar estos materiales. Entonces, o sea, el hecho de que lo pueda hacer en mi casa no quiere decir que es la única manera para hacerlo. Se necesitan lugares esterilizados, hay que limpiar bien los moldes. Esto lo puede atacar también cualquier otro organismo. Entonces, algunas cosas las hacemos en laboratorio, otras cosas las hacemos en casa o en casas. Entonces, estos materiales los que nos invitan es a repensar de alguna manera cómo consumimos, las cosas que creamos, cómo las desechamos. Probablemente el problema que tengamos no es tanto de los materiales, sino del consumo masivo de las cuestiones materiales de un solo uso. Y por eso está bueno que estén apareciendo estas alternativas materiales como Fungipor, que están acá en Argentina, y ellos desarrollan productos para la industria del packaging a partir de estos bioaglomerados. Y hay otros proyectos no solo en Argentina, sino en el resto de Latinoamérica y en el mundo obviamente también. Y lo que cambia, porque surge mucho la pregunta de la escala, en este momento también eso está muy vinculado a la financiación que haya para desarrollar esas, entre comillas, alternativas nuevas industrias también. Yo quería que me cuentes un poco sobre sistemas materiales. ¿Cómo se conforma el equipo? Sistemas materiales tiene como es muy particular la forma en la que trabajamos. En general siempre estamos como 3 personas como liderando, que somos Leo Majul, que es el biólogo especialista en micología, Gisela Posetti, que es diseñadora textil, que se especializa más en proyecciones de tendencias y en antropología del diseño, sociología del diseño, y bueno, y yo. Esas 3 personas estamos, y después es un grupo como bastante amplio donde hay químicos, diseñadores, hay otros biólogos y biólogas, personas que tienen que ver con la comunicación, y cada uno entra y sale según el objetivo que se esté trabajando en ese momento. Y de eso se desprendió este libro que se llama Trazos, que tiene el mismo nombre de la muestra, donde lo que nosotros veíamos al dar clases también sobre biomateriales es que no hay bibliografía en español. Hay muy poca. No es que no hay, pero hay muy poca. Hay muy poca que esté concentrada. Entonces nos dedicamos a desarrollar también un libro que pudiera contar esto desde muchas voces, no solamente de quienes lo hacen, sino también quienes teorizan sobre eso,
y es de distintos lugares en el mundo, no solamente Argentina. Vos estás muy involucrada en el diseño industrial acá en Argentina. Para vos, ¿qué es ser diseñador industrial en Argentina o qué es el diseño industrial en Argentina? Y si tenés palabras como de consejo para futuros diseñadores o gente que esté ahí viendo si quiere empezar a estudiar. Bien, la pregunta es difícil. Sí. Siento que el diseño industrial es una forma de pensar, más allá de sobre qué objetos o qué tecnologías o qué industrias operemos, es la forma en la que abordamos de alguna manera el proceso. Esta cuestión de tener el foco puesto en el usuario o en las personas para las cuales estamos diseñando como muy presente, no viene necesariamente únicamente de que tengas una idea y la quieras llevar adelante, sino como tener en cuenta en qué contexto esto va a estar y entendernos como parte de un sistema. Por ahí a veces se habla del diseño con mucha liviandad, pero esto que decías vos antes, estamos modificando comportamientos, para bien o para mal, con las cosas que ponemos en el mundo. Bueno, Heidi, me encantó charlar con vos. Podríamos estar charlando 1.000.000 de horas, sí, pero tenemos que cortar. Muy bien. Así que nada, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Que la hayas pasado bien. Sí, me encantó poder charlar de estas cosas. Bueno, y espero que todos la sigan a Heidi, vayan a comprar su libro y bueno, y que lo hayan disfrutado. Muchas gracias.